Ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de citoplasma, ¿bien? Y continuar con la parte celular. Esto, como les dije, lo habíamos estado viendo en clases anteriores. Cuando yo les pregunte cuántas partes tiene la célula, ustedes me tienen que contestar que tiene el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática, así que tiene 3. Lo que ustedes han estado viendo en estas clases pasadas es la membrana plasmática, que recuerden que era una barrera, ¿sí? Semipermeable, es decir, que permitía el paso de gases y sustancias, pero siempre y cuando se necesitaba en la célula, ¿sí? Algunas sustancias, recuerden que hay algunas sustancias que solamente por difusión podían pasar. Lo que vamos a ver ahora es el citoplasma y posiblemente la semana que viene creo que van a haber núcleos, que es lo que les faltaría. Recuerden que el núcleo es una parte central, que lo vemos acá en este dibujito, en la parte central de una célula, y dentro va a estar el material genético, que es el ADN, delimitado por fuera por una membrana nuclear. Entonces esto aísla lo que es todo el ADN del exterior, ¿sí? De la parte del citoplasma, donde están los orgánulos. Recuerden que el ADN es una parte muy importante porque es la que comanda todas las actividades celulares, es decir, que determina qué es lo que, digamos, necesita la célula, qué proteína se hace, cuáles no, ¿bien? Si se duplica o no la célula y cómo se produce, todos esos pequeños detalles y todas las actividades que se produce a nivel celular es la que lo manda. Si ustedes imagínense que la célula es como si fuera una fábrica que tiene diferentes puestos, diferentes zonas, y justamente el jefe, el dueño de esa fábrica, es el que comanda. En este caso, el dueño que manda todas las partes de la fábrica sería el ADN, ¿sí? Si el ADN no está bien, por ejemplo, cuando hay mutaciones genéticas que se altera, ustedes ya van a saber que toda esa maquinaria va a tener errores y esto va a generar, si se persiste con las mutaciones y la célula no se destruye, esa célula que está aberrante, que está, digamos, mala, si persiste, se sigue dividiendo, van a dar células hijas malas y eso es lo que nosotros denominamos la neoplasia, el cáncer, ¿sí? Entonces imagínense lo importante que es el ADN. Y luego llegamos al citoplasma, que esto es lo que vamos a ver ahora. Recordemos que el citoplasma es la parte celular que se encuentra por fuera del núcleo y por dentro de la membrana plasmática. Es decir, que si yo hago un dibujito, ya vamos a ver con otro dibujo que se ve mejor, pero sería todo lo que yo voy a rayar, ¿sí? Esto, todo lo que está en rojo sería el citoplasma. Esto sería el núcleo y esto del límite, la membrana plasmática. Entonces ahí están las 3 partes, membrana plasmática, núcleo y citoplasma, ¿sí? Las 3 partes de la célula eucariota. Bien, entonces acá vamos a ver un dibujito con mayor detalle. Miren cómo se ve, qué lindo que se ve este núcleo, ¿sí? Este núcleo que contiene esto que es la membrana nuclear, ¿sí? O envoltura nuclear, lo pueden encontrar en algunas bibliografías, con sus poros nucleares, vemos acá. Acá está todo el material genético que puede estar en hebras y acá tenemos el nucleolo, ¿sí? Que es la parte más condensada. Luego por fuera vamos a hacer bien afuera esto, ¿sí? Que es el límite, la membrana plasmática. Y luego tenemos por dentro, entre lo que es el núcleo y la membrana, todo lo que está acá, ¿sí? Todo lo que rodea sería el citoplasma. ¿Bien? ¿Qué pasa? En el citoplasma, vamos a hacer acá, lo vamos a dividir en 2 zonas para poder estudiarlo, porque antiguamente se creía que el citoplasma solamente era un gel acuoso, ¿bien? Acuoso que tenía partículas y todo disueltas y nada más. Pero después, con todo lo que sería la evolución del microscopio, se dieron cuenta que tenían más cosas todavía. Entonces, en este gel acuoso lo que encontramos va a ser, por un lado, lo que es el famoso citosol, ¿bien? Y luego encontramos los organelas.
organelas, organoides, orgánulos, las tres formas están bien, ¿sí? Y estas organelas después ya vamos a ver que se van a clasificar, y eso es lo que vamos a ir estudiando ahora, en las organelas que son no membranosas y membranosas, ¿bien? Esa sería la clasificación. Lo que vamos a ver ahora en esta clase, ¿qué va a ser? Va a ser cómo se constituye el citoplasma, qué es lo que es el citosol, y solamente vamos a estudiar las organelas no membranosas. ¿Bien? Y la clase de la tarde lo que vamos a ver sería las membranosas. ¿Bien? Como ustedes están viendo acá, todo este citoplasma, miren cómo se ve acá el gel acuoso, cómo se ven algunas vesículas que estoy marcando acá y dibujando, cómo se ve estas organelas que ya vamos a ver cuáles son. Miren cómo se ve estos sacos aplanados acá, estos, ¿sí? Acá tenemos un centriolo, lisosomas, la mitocondria, así todas estas organelas es lo que vamos a ir estudiando, ¿sí? ¿En qué forma? En esta forma. Primero vamos a estudiar las no membranosas y luego las membranosas, y les voy a explicar por qué la clasificamos así. Bien, ya comenzando vamos a, yendo ya especificándonos a dónde vamos a ir, en este caso es el citoplasma. Uno dijimos que lo define como el contenido que se encuentra entre, ¿sí?, lo que es la membrana plasmática y el núcleo. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Vamos a tener por un lado, el citosol y por otro lado, los orgánulos, organelas u organoides, ¿sí? Vamos a comenzar primeramente con el citosol. Es la primera parte. Con respecto al citosol, vamos a decir que es un líquido intracelular que va a rodear todos estos orgánulos. ¿Cómo va a estar formado este líquido? Va a estar formado por agua y sustancias disueltas en suspensión. Y acá, como encontramos el agua, las sustancias disueltas, vamos a encontrar también algunas enzimas, es en donde van a ocurrir muchas de las reacciones químicas. Esto quiero que lo recuerden, porque la mayoría de las reacciones químicas que ustedes luego van a estudiar en bioquímica se van a producir por enzimas y sustratos que se van a encontrar disueltos en el citoplasma, específicamente en el citosol, ¿sí? Y además de esto encontramos que hay una estructura que me da este esqueleto, que es el famoso citoesqueleto. Bien, que me acuerdo que en algunas clases anteriores me preguntaban, yo les decían que ya lo íbamos a ver más en mayor detalle, y bueno, justamente en esta clase lo vamos a estudiar. Bueno, entonces, vamos a decir que, por ende, por esas definiciones que hemos dicho anteriormente, el citosol es considerado el verdadero medio interno de la célula, porque es allí en donde se producen todas las reacciones químicas, y este citosol se va a extender desde la envoltura nuclear hasta la membrana plasmática, es decir, que va a tener el mismo límite que tiene el citoplasma, ¿sí? La parte del citosol. Ahora, miren, acá les traje un dibujito que es el mismo que tenían en los apuntes. Miren cómo se ve la parte del citosol, ¿sí? Todo el citosol sería lo que está, digamos, dibujado o coloreado en azul, que sería el espacio acá, básicamente, todo esto, ¿sí? Entonces, todo lo que rodea las organelas, el núcleo y que está dentro de la membrana plasmática corresponde al citosol, ¿sí? Recuerden eso, ¿bien? ¿Qué es lo que encontramos en el citosol? Todas las aguas o sustancias disueltas, ¿sí? Y allí, en esta parte, si todo en esta parte, que es lo que es azul, dijimos que en donde se producen todas las reacciones químicas, o la mayoría, ¿bien? Porque hay algunos que se producen en el núcleo y en las organelas. Entonces, ¿qué pasó acá? Cuando se analizó muy bien lo que era este citoplasma, descubrieron que por métodos citoquímicos y de microscopía electrónica, si recuerden que ahí ya podíamos ver estructuras mucho más pequeñas que nos permite el microscopio óptico, se dieron cuenta que habían dos tipos de estructuras. Habían en el citoplasma, habían estructuras fibrosas y estructuras granulares. Las estructuras fibrosas, luego de estudiarlas, se dieron cuenta
que son proteínas que forman estas fibras y van a formar el famoso citoesqueleto, ya lo vamos a ir estudiando. Bien, en cambio, las estructuras granulares, que como vemos acá, ¿sí? Estas gotitas o estas estructuras redondas, se dieron cuenta que pueden ser inclusiones lipídicas o tipos inclusiones, ¿sí? Ya sean lipídicas o que tengan partículas como el glucógeno. Y vamos a ver qué tipos de inclusiones podemos encontrar a nivel celular, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que en el citoplasma tenemos dos tipos de estructuras que podemos ver, las fibrosas y las granulares. Obviamente que acá sacamos digamos, del juego de las organelas, ¿sí? También se pueden ver organelas, pero estamos hablando específicamente más que nada del citosol. Entonces, ¿qué contiene? En conclusión, el citosol contiene elementos del citoesqueleto, ¿bien? Como centriolos, cilios, flagelos y otras enzimas que vamos a ver. Además, contiene sustancias o compuestos que van a participar en la síntesis de proteínas, que recuerden que algo habíamos hablado en la clase pasada, como por ejemplo el ARN de transferencia o el ARN mensajero, ¿bien? Que son los que participan en esta síntesis. Y además vamos a ver otra organela, que es una organela no membranosa, como el proteasomas, algunas proteínas, como las chaperonas, y vamos a encontrar estas inclusiones o estas estructuras redondas que son las inclusiones, ¿sí? Lo que vamos a comenzar viendo va a ser justamente el citoesqueleto y luego vamos estudiando todas estas. Vamos a comenzar con el citoesqueleto. Esto se lo denomina, tenemos dos formas de, digamos, definirlo, pero básicamente es lo mismo. Vamos a ver que el citoesqueleto se define como una red, ¿sí? De filamentos proteicos que se extiende por todo el citosol. Bien, ustedes lo tienen definido como un entramado denso de haces de fibras proteicas que se extiende a través del citoplasma. Como ustedes han visto, es básicamente lo mismo la definición. Ustedes imagínense que esto es como una red, como una malla, ¿sí? Que forman todas estas proteínas unidas que van a fijarse a nivel del citoplasma y las organelas. Entonces me va a dar un soporte, bien, digamos físico, para que las organelas se puedan mover, pero que estén mayormente en su lugar, ¿sí? Se muevan siempre y cuando se necesitan por proteínas móviles que ya vamos a ver, pero que estén básicamente estables. Y de esta forma, el citoesqueleto, además de darnos el soporte, nos va a dar también la estructura y nos va a ayudar a establecer y mantener la forma celular, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de diversidad celular, que teníamos muchas formas celulares y uno se pregunta, bueno, si tenemos muchas formas celulares, ¿y por qué es? Y justamente por una de las tantas causas, el citoesqueleto, que permite que la célula se mantenga en esa forma y no cambie. Bien, entonces esa forma nos da muchas formas celulares, ¿sí? Caso contrario, que no hubiera esto, tendríamos una misma célula que puede ir cambiando de forma. Bien, y esto recuerden que es una estructura dinámica. ¿Por qué decimos que una estructura dinámica? Y básicamente, ¿por qué? Porque está formado por filamentos proteicos. Recuerden que las proteínas se pueden, así como se forman, se pueden degradar. Entonces esto, hay un equilibrio entre degradación e información y esto es lo que me va a dar un cierto dinamismo, cierto cambio a nivel celular. Esto va a permitir que, por ejemplo, si es un filamento que permite el movimiento, se empiece a despolimerizar y deformar, o sea, como achicar y formarse en otro extremo para permitir movimiento celular, etcétera, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de la división celular, va a permitir formar estructuras para la división, ¿bien? Entonces vemos que toda esta formación y degradación o desamblaje va a ser dinámico, ¿bien? O sea, no crean que la célula es algo estática, ¿sí? Siempre está sensando cómo está el medio y responde a eso. Y las funciones que va a tener, como habíamos visto, el citoesqueleto va a ser, como habíamos dicho, mantener la forma celular, ofrecer un andamiaje a las organelas, es decir, un soporte, y además, como habíamos dicho, ser responsables de los movimientos celulares. ¿Sí? Ahí están las tres funciones
que habíamos estado hablando. ¿Cómo se forma el citoesqueleto? Ustedes ya han visto qué es lo que es el citoesqueleto, cuáles son las funciones. Vamos a ver ahora en mayor detalle cuáles son las estructuras que van a formar, o sea, cuáles son las famosas haces o fibras proteicas, ¿sí? ¿Cuáles son? Tenemos los famosos filamentos, ¿sí? Entonces esas fibras se van a organizar para formar los filamentos. ¿Qué tipo de filamentos tenemos? Tenemos tres, ¿sí? No se olviden. Tenemos el microfilamento, el filamento intermedio y los microtúbulos. Vamos a estudiar, ¿sí? Miren cómo se ve acá, cómo es la estructura, ¿sí? Acá lo que ustedes están viendo va a ser un organelas. Miren, yo estoy dibujando las organelas, lo voy a rayar para que se den cuenta. Acá tenemos la mitocondria, por acá tenemos retículo plasmático rugoso, ¿sí? Porque tiene ribosomas, y esto lo vamos a ver más tarde. Y miren, toda esta red que ustedes están ¿Ok? viendo, fibras, ¿sí? ¿Podría volver a la diapo anterior, por favor? Anterior, esta. Vea que seguía después de filamento intermedio. Gracias. Microtúbulos son. Igual lo vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Vamos viendo cómo se va formando. Entonces, recordemos que tenemos la mitocondria, ¿bien? Acá tenemos a los orgánulos, organoides u organelas, como lo quieran llamar, ¿sí? Esto, bien, que yo voy a hacer ahora con crucecitas, esperen que les voy a colocar otro color, así no los mareo. No, bueno, no sé si violeta se va a notar. Bueno, muy poco. Vamos a elegir otro color, amarillo. Miren, esto que yo voy a hacer en cruz, ¿sí? Son los filamentos proteicos que hemos estado hablando, esta red, este citoesqueleto. Y vieron cómo en esta foto este citoesqueleto está fijado, miren acá, a una organela, a la otra, este está fijado a una organela, pero también a la membrana plasmática, ¿sí? Los microfilamentos están fijados en lo que sería la membrana plasmática, ¿sí? Formando un tipo de unión, que esto lo hemos visto. Entonces miren cómo es que es como que esta red origina puntos de fusión, ¿sí? Y de soldadura, por así decirlo. Miren cómo acá va soldando esta mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta mitocondria acá no se va a poder mover, se va a quedar ahí, siempre y cuando la célula lo quiera. Si la célula la va a querer mover, se puede mover, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, ya vamos a ver que se va a unir a proteínas acá, em, que se mueven o móviles que van a permitir el movimiento de algunas organelas, ¿sí? En realidad no lo vamos a ver porque ustedes no lo toman, ¿sí? Pero yo les digo que son proteínas como la dineína y la cinesina, em, que son las proteínas justamente móviles, que permiten el movimiento de algunas organelas y algunas vesículas, ¿sí? No sé si lo van a llegar a ver, a eso me explico, me refiero. Bien, entonces vieron cómo se fijan. Entonces, ¿cuáles son estos puntos? ¿Sí? ¿Cuáles son los filamentos? Y acá tenemos los tres. Tenemos los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Miren cómo serían la estructura, ¿sí? Y lo distinto que son entre ellos. ¿Bien? Bien, acá tenemos el filamento intermedio y el microtúbulo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir viendo cómo es la constitución y cómo se forman estos tres filamentos. Bien, tenemos primero el más chiquito que vamos a estudiar, que es el microfilamento. Este mide alrededor de 7 nanómetros y está compuesto por una proteína que se llama actina. No se olviden, actina. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto? Abundan en la periferia y tiene como función el movimiento y el soporte mecánico. Bien, y vamos a decir que estos microfilamentos se forman y se desintegran rápidamente. ¿Por qué? Porque miren, acá tenemos una fibra de microfilamentos, ¿sí? Dijimos que está compuesta por proteína actina, ¿sí? Son estas proteínas globulares, esta es la actina, ¿sí? Pero voy a cambiar de color porque por ahí no se nota. Esta proteína globular es la actina. Bien,
Entonces, el microfilamento está formado por la unión de estas proteínas globulares que son actinas. Si miren acá, actina, 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 todos son actinas. ¿Bien? Entonces, la unión de esta en una doble hebra, en dos hebras, forman estos microfilamentos. Van a ver que acá encontramos una actina, ¿sí? Que está unida al ATP, que el ATP es la moneda energética, si recuerden que es la adenosina trifosfato, que es como ustedes imagínense que es como el combustible de la célula. Es la que le da siempre la energía para todas las reacciones químicas. Entonces, la actina, que sería la actina G, si eso me olvidé decirlo, que esta actina, tenemos tres tipos de actina, ¿sí? Actina G, la actina F, y luego tenemos la actina gamma, ¿sí? Bien, pero en realidad acá vamos a llamar, después le vamos a llamar G. ¿Dónde está? Acá. Vamos a llamarle primero alfa y beta, así no se confunde. Entonces, actina alfa, actina beta y actina gamma. Si tenemos tres tipos de actina, ¿qué va a pasar? Volvemos acá. Esta actina que está en forma redonda se llama actina G, que es la actina globular. ¿Bien? Esta actina G globular se va a fijar a una molécula de ATP. Y esta molécula de ATP junto a la actina G se va a polimerizar, es decir, se va a unir a otra actina G. Una vez que se unan estas dos actinas G globular, van a formar esta fibra, que esta es la que se llama actina F, ¿sí? Actina F, que sería la actina fibrilar o fibrosa. Es la que forma la fibra. ¿Bien? Como ustedes están viendo que hay un proceso que entre que se fija esta actina con el ATP, se va a dividir acá el ADP, ¿sí? En ADP y grupo fosfato, y luego el grupo fosfato va a ser liberado y va a quedar actina unida solamente al ADP, que el ADP es adenina, perdón, adenosina difosfato. Es decir, que tiene dos fósforos. Este era tri, ¿sí? Tri, este es di. Bien, Profe, ¿puede escribir eso que estás diciendo porque ya me he mareado? acá está, lo estoy escribiendo acá. ¿No se nota? Ah, sí, pero, o sea, ¿cómo se llega a formar? Que usted lo dijo así solamente. Ah, bien. Entonces tenemos, recuerden, vamos de nuevo, las tres actinas, ¿sí? Actina alfa, beta y gamma. Estas actinas están en forma, cuando están solitas, se llama actina G, que es la globular. Bien, la que están solitas, las que están separadas. Esta actina G, lo voy a escribir acá. La actina G, que es la globular, se une a un ATP. Bien, y me va a formar esto, lo que está acá abajo, una actina unida al ATP. Estas actinas se van a ir fijando, ¿sí? Acá miren una acá, otra acá, ¿sí? Se van a ir fijando y formando esta doble hebra entrecruzada, ¿sí? Porque miren cómo se va girando, ¿sí? Se va plegando esta proteína. Una vez que ya se está plegando, en algún momento la actina se separa, ¿sí? Perdón, el ADP se separa de un grupo fosfato, ¿sí? Acá. Entonces, el grupo fosfato sale, ¿sí? Se elimina y quedan en ADP. ¿Qué sucede? Recuerden que el ATP, que está acá, tiene tres grupos fosfato, ¿bien? Entonces, acá hay un proceso donde pierde uno, ¿sí? Como que se rompe uno y se libera. Entonces, de 3 al quitarle uno me va a quedar 2.
Y ese nombre de esa molécula, cuando ya se libera ese grupo fosfato, se lo denomina en ADP, es decir, adenosina difosfato, ¿sí? Entonces va a quedar acá lactina unida al ADP y al fósforo, que en algún momento se libera el fósforo y ahí queda solamente lactina con la adenosina difosfato. ¿Bien? ¿Qué pasa? Esto, como ven ustedes, chicos, es dinámico. Entonces, esto va a crear este cambio, ¿sí? De conformación o químico, va a crear un extremus más que se llama, ¿sí? Más, y un extremo minus o extremo negativo. ¿Bien? Entonces, por convención decimos que siempre acá el extremo más es donde se produce, digamos, donde es el extremo opuesto y generalmente donde se produce mayormente más rápido la formación de este microfilamento. Y en el extremo minus es en donde está expuesto el ATP, que en este caso quedaría como ADP, ¿sí? Porque recuerden que ya se ha liberado el grupo fosfato, ¿sí? Eso es más o menos para que lo tengan, digamos, en cuenta. ¿Y cómo es que se produce la formación de la actina, del filamento de actina, que se denomina microfilamento? Recuerden que esto es algo dinámico, es decir, que esto me da la propiedad, digamos, este lío que ven acá, me da la propiedad de que este filamento se vaya formando y se vaya, digamos, rompiendo o desgranando, ¿sí? Entonces, esto de formación y desgaste es lo que da este proceso dinámico que habíamos estado hablando, ¿bien? Y recordemos que para esto es necesario la presencia de ciertas iones, ¿sí? Para formar esto, como por ejemplo el magnesio, el ion calcio, ¿sí? Perdón, el potasio y el sodio, ¿sí? El potasio, sodio y magnesio son los iones que también son necesarios para permitir este dinamismo, ¿sí? Entonces, recuerden que esto lo traje a colación, ¿por qué? Porque ustedes tienen en el cuadernillo que dice esto, se forma y desintegra rápidamente, pero ¿por qué? ¿Por qué se forma y se desintegra rápidamente? Y justamente por esto, ¿sí? La actina G es la globular, recuerden, la actina F es la parte de fimbrilar o fibrosa, la que forma la fibra, ¿sí? Y recuerden que va a haber un cambio en cómo está el ATP y el ADP y los extremos que van a permitir que, digamos, que se forme rápido en un extremo más que otro, ¿bien? Y esto es lo que responde esa frase que le han puesto que forma y desintegra, ¿sí? Bien. Estas redes de actina o haces de actina, vamos a ver que son filamentos individuales de actina, se van ensamblando en dos estructuras, ¿sí? Que se van a denominar haces y redes. Las haces los que van a dar van a ser estructuras paralelas, ¿sí? Que se van a estar entrecruzando por puentes y por proteínas. Bien, entonces esta disposición me va a reflejar como una malla bien, digamos, delimitada. En cambio, cuando la actina se polimeriza y toma una estructura de red, vamos a ver que los puentes cruzados van a originar una disposición ortogonal y forman mallas tridimensionales. Vamos a ver que las proteínas que organizan estos filamentos de actina tienden a ser proteínas más largas, más flexibles y nos da puntos de unión, como acá. Bien, entonces quiero que tengan en cuenta que no solamente acá la actina nos va a dar la estructura, sino que hay otras proteínas que se asocian a la actina, ¿sí? Que una me permite la polimerización de actina, que ya no vamos a entrar en eso porque es más que nada más molecular. Y también vamos a ver otras proteínas que están asociadas a los filamentos de actina, que son las famosas AFAP, ¿sí? Que son justamente estas, ¿bien? Pero bueno, no la vamos a ver por ahora. Si hasta ahí nomás llegamos con la parte de proteínas, ¿sí? De la actina. Bien, entonces, ustedes ya saben que los microfilamentos son, en conclusión, filamentos de actina, están formados por esta proteína globular que se va polimerizando y formar esta fibra
que se pueden disponer en malla, ¿sí? O en red, ¿sí? Hasta ahí es lo que habíamos visto los diapos anteriores. Ahora, ¿dónde se localiza? Habíamos visto que abundan en la periferia, ¿sí? ¿Y en dónde? Se va a localizar justamente en el centro de las microvellosidades. Si recuerden, habíamos dicho que la célula está polarizada. Si recuerden que habíamos dicho que tiene una zona basal, una cara lateral y una cara apical, que justo en la apical algunas células presentan microvellosidades que son extensiones, ¿sí? Digitiformes. Y bueno, justamente estas microvellosidades a nivel central están formadas por filamentos de actina, ¿sí? Que es la imagen A. Además, lo vamos a encontrar en zonas de tensión, ¿sí? Como ven acá. Y esto me permite que se ensamblen en estos puntos para que sea más fuerte el citoplasma. También vamos a ver que está constantemente en zonas, en la parte superficial, que va a permitir la evaginación, ¿sí? O la invaginación de la célula, es decir, lo que nosotros habíamos visto como endocitosis y exocitosis. Entonces, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por cómo es que la célula puede incorporar sustancias, que era la endocitosis, y eliminar sustancias? O sea, ¿cómo se produce ese mecanismo? Y acá está la respuesta, justamente porque estas haces, ¿sí? O fibras de filamentos de actina están en la periferia de la célula y permiten que se formen como estos bracitos para que pueda abrazar e incorporar y comerse, por así decirlo, algunas sustancias, ¿bien? O eliminar sustancias, así que la vesícula que está acá en el citoplasma logre llegar a la superficie y así eliminar la sustancia, que sería la exocitosis, ¿bien? Entonces ese dinamismo que ustedes están viendo está gracias a los filamentos de actina que están asociadas con estos, digamos, proteínas que les hablé de las AFAP, que les permiten el movimiento, ¿bien? Por ejemplo, algunas como la fimbrina, la filamina, la fascina son proteínas que me permiten, las que yo les nombré, le voy a repetir, la filamina y la fascina son las proteínas que se unen a los filamentos de actinas para permitir la formación de estos brazos, estos pseudópodos, que es el término correcto, estos bracitos, que me permiten comer, ¿sí? Hacer la fagocitosis, ¿bien? Entonces, como ustedes están viendo, este dinamismo va a estar dado por esto, ¿bien? Y por ejemplo, o sea, no sé si se acuerdan que habíamos visto músculo. En el músculo habíamos hablado que el músculo tenía un sarcómero, acá lo voy a dibujar, ¿sí? Que teníamos en el medio los filamentos gruesos y que se intercalan con los filamentos finos. Y habíamos hablado que los filamentos finos eran los filamentos de actina, ¿bien? Y la miosina forman los filamentos gruesos. Bueno, justamente la miosina, ¿sí? Específicamente la miosina 2, es la que se relaciona, es una de las AFAP que se relaciona con los filamentos de actina y permite el movimiento, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya saben uno de los ejemplos de unas proteínas que se asocian a la actina que permiten el movimiento, ¿sí? Por eso es tan importante que, en mi parecer, es una opinión personal, miran primero esto para luego entender lo otro, ¿bien? Pero bueno, nunca es tarde, entonces sepan que hay que los filamentos de actina permiten el movimiento. ¿Y cómo lo va a permitir? Y dependiendo con qué proteína, con cuál AFAP se una, ¿sí? Y otro ejemplo de que interviene los filamentos de actina, por ejemplo, es durante la división celular, porque cuando se duplica, una célula madre, ¿bien? Origina dos células hijas, ¿bien? Y cuando se intenta dividir ya la última parte que se llama citocinesis, ¿sí? Se va a producir esto que se llama anillo contráctil y justamente es un filamento de actina que rodea la célula. Esto va a ejercer como presión. Ustedes imagínense que es un anillo o un collar que ustedes lo van apretando y cerrando. De esa forma mientras
que más se cierra, va a permitir el corte, ¿sí? Y esto va a permitir la división de las dos células hijas y así separarlas. Bien, entonces como ustedes están viendo, acá tenemos muchas, digamos, funciones que hacen los filamentos de actina, dependiendo dónde están en la célula, el momento celular y con qué proteínas se relacionan. Bien, lo importante de lo anterior, recuerden, ¿qué es lo que son los filamentos de actina? ¿Cuál es el monómero, que sería la actina globular? ¿Recuerdan eso? Recuerden las medidas, ¿sí? En mi caso, yo les aconsejo que por ahí, cuando yo hice el cursillo hace muchos años atrás, me tomaban también las medidas, ¿sí? Así que recuerden cuál es el más pequeño, cuántos nanómetros mide, ¿sí? Todos esos detalles, dónde están, qué es lo que hace, ¿sí? Todos esos detalles que, como para compararlas con las demás filamentos que vamos a ver, ¿bien? Luego tenemos los filamentos intermedios, que serían, como dice en su palabra, el medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque miden 10 nanómetros. Está compuesto por bastones alfa helicoidales, y vamos a ver cuáles son estos, y abundan mayormente en zonas donde hay tensiones mecánicas. Sí, vamos a ver dónde están estos. ¿Y cómo se clasifican estos filamentos intermedios? Por clases, ¿sí? Vamos a primero ver que tenemos muchos filamentos intermedios. Miren cómo se clasifican. Tenemos los clase 1, los clase 1, 2, los clase 3, los clases 4, los clase 5, los clase 6. En conclusión, los filamentos intermedios son proteínas helicoidales, y vamos a ver cómo son estas proteínas, que se clasifican en 6 clases. Sí, eso se los digo por si se los preguntan. 6 clases en total. Por ejemplo, nosotros en anatomía patológica usamos mucho de esto. ¿Por qué? Porque hay tumores. O sea, yo les doy un ejemplo. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Sí? En la especialidad que yo estoy terminando de hacer, que es anatomía patológica, hacemos esto, ¿sí? Utilizamos estos marcadores a nivel de inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque hay tumores que son tan indiferenciados, es decir, que no sabemos de qué origen es. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿de qué origen? ¿Son epiteliales? ¿Son mesenquimales? ¿De dónde viene este tumor? Porque el oncólogo es muy importante que lo sepa para el tratamiento. Entonces lo que lo hacemos cuando son tumores muy indiferenciados, no sabemos si es del lugar o es una metástasis, entonces largamos esta inmunohistoquímica. Entonces, si este tumor indiferenciado me va a dar positivo para citoqueratinas, por ejemplo, yo ya estoy segura que ese tumor que se indiferenció, que no se parece a nada a su célula madre, proviene de una mamá que es la célula epitelial. ¿Por qué? Porque sus proteínas que se expresaron son citoqueratinas que, justamente como ustedes están leyendo acá, están en todas las células epiteliales. ¿Ven? ¿Ven la importancia de saber estas proteínas? En el caso de nosotros lo utilizamos muchísimo. Por ejemplo, si tenemos sospecha de un tumor, digamos, neuronal o de sistema nervioso, o de estirpe nerviosa, porque no solamente está en el sistema nervioso, también recuerden que hay fibras que inervan otros músculos o otros órganos, largamos el GFAP. ¿Ven? GFAP, ¿dónde están? En las células gliales. Entonces, los schwannomas, por ejemplo, ¿no? En tumores de este estirpe. Entonces allí yo, si estoy sospechando, me va a dar positivo. Entonces, bueno, eso, digamos, es la forma de estudiar tumores, que por ahí son muy difíciles en la microscopía y no nos dan ninguna, eh, digamos, chance, o, o no lo podemos identificar claramente. Entonces, como la morfología celular no nos ayuda mucho, tenemos que tratar de ver, bueno, qué componentes tiene para colocar el nombre. Es importante, y sí, porque hay tumores que responden a quimio, que no responden, hay tumores muy agresivos, incluso la sobrevida del paciente. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en la especialidad. Y bueno, por eso, miren, ustedes estudian algo en primer año que lo van a usar más adelante, ¿sí? Entonces, esa es la moraleja. Todo sirve, si en algún momento lo van a estudiar o lo van a utilizar. Bien, entonces recuerden, filamentos intermedios,
se clasifican en 6 clases en total. Bien, eso para que lo sepan, porque no está en su cuadernillo, ¿sí? ¿Y cómo se organizan estos monómeros de los filamentos intermedios? Dijimos que son hélices alfa helicoidales y acá se los presento. Miren, son proteínas, así como ustedes han visto, pero miren cómo tiene este plegamiento. Acá está la hélice alfa, obviamente que acá yo les traje la estructura primaria, ¿sí? Miren cómo está, digamos, abierta y desplegada esta proteína, ¿bien? Acá tenemos el extremo amino y acá tenemos el extremo carboxilo, ¿bien? Y acá tenemos dominio central. Como ustedes están viendo, por ahí lo que más se diferencia justamente es en sus extremos el nombre que se le va a dar a estos monómeros. Por ejemplo, acá tenemos las queratinas, ¿sí? Que era la clase 1 y 2, la bimetina, que era no, 1 y 2, acá la clase 3, la clase 4 y la clase 5. ¿Bien? ¿Sí? Entonces miren cómo se clasifican las filamentos intermedios, ¿sí? ¿Ven las laminillas nucleares en clase 5? Sí, sí, bien. No les quería decir algo que estaba en error. Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo se forma este filamento intermedio? Miren, esto es el filamento final, ¿sí? Que mide 10 nanómetros. Como ustedes están viendo, el filamento intermedio está formado por tetrámeros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? 4. Miren acá. 1, 2, 3, 4. Están formados por 4, ¿bien? Monómeros de filamento intermedio, que son estas hélices alfa helicoidales, ¿sí? Entonces, esta se fusiona con otra. Acá tenemos un dímero. Este dímero se asocia con otro dímero y acá es donde forma los tetrámeros, ¿bien? Que se van solapando. Acá tenemos 2 dímeros, acá tenemos otro, y este es en total el tetrámero. Bien, acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, estos tetrámeros, como ustedes están viendo acá abajo, se van a ir repitiendo y esto que cuando uno lo enrolla, ¿sí? Acá lo enrolla, como si fuera un arrollado, lo enrolla, se obtiene esta fibra. Bien, entonces acá están los bastones alfa helicoidales. Y acá, como ustedes están viendo en la imagen de microscopía electrónica, se ve cómo son estas cadenitas que son justamente los filamentos intermedios. ¿Cuáles son las funciones de estos filamentos intermedios? Son formados por proteínas fibrosas, habíamos hablado, resistentes y duraderas, ¿bien? Y van a variar dependiendo del tipo celular, ¿sí? Vamos a ver que van a formar redes que conectan la membrana plasmática con la envoltura nuclear y justamente se encuentran en zonas que a donde hay tensión mecánica. ¿Por qué? Porque como son fibras que ustedes han visto, son tetrámeros que se unen muy fuertemente, van a soportar todos estos movimientos de los tejidos, que es normal, digamos, en su fisiología, y va a soportar y no se va a, digamos, desarmar. ¿Bien? ¿Y en dónde lo encontramos? Y esto es importante que lo sepan. Los filamentos intermedios se encuentran en la lámina nuclear. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque cuando veamos núcleo, ojalá lo veamos, cuando se produce núcleo o la mitosis, es decir, la división celular, van a ver que cómo estos filamentos intermedios se rompen, se desarman para permitir que salga el material genético. ¿Sí? Entonces, ojo con esto que recuerden que los filamentos intermedios se encuentran en la lámina nuclear. Bien, y por último, llegamos a los más grandes. Recuerden, filamentos de actina 7 nanómetros, filamentos intermedios 10 nanómetros y los microtúbulos son los más grandes porque miden 25 nanómetros. Acá vamos a ver que están formados por subunidades heterodiméricas como es la tubulina, ¿sí? Y van a formar un espiral hueco adentro, ¿sí? Tenemos una parte acá adentro que es hueca y se va a formar en el centrosoma o también llamado hematoc. Ya vamos a ver qué es el centrosoma o el hematoc. ¿Cuáles son los monómeros de tubulina? Tenemos de 3 tipos, el alfa, el beta y acá me faltó el gamma, ¿sí? El alfa, beta y gamma. Nada más que el gamma no lo puse porque en realidad es como un soporte, pero todo lo demás está formado por alfa y beta. Ya vamos a ver bien cómo es la estructura.
Acá tenemos una estructura, les presento al microfilamento, perdón, al microtúbulo, ¿sí? Vieron que es un túbulo, la verdad que muy grande, ¿sí? Por eso mide 25 nanómetros. Es muy grande a comparación con los que hemos estado viendo anteriormente. Y van a ver que comienza, ¿sí? Con acá tiene como un anillo, ¿sí? Que comienza de tubulina gamma. Bien, a partir de tubulina gamma, que es como un molde que les da a los demás, se va a ir uniendo estos dímeros de tubulina, ¿sí? ¿Cómo se forma el dímero? Se va a unir, y esto presten atención, la cabeza, ¿sí? La cabeza de la tubulina alfa se va a unir a la cola de la tubulina beta, ¿bien? Y eso es lo que forma el dímero. Y de esa forma, este dímero se va a ir uniendo formando un protofilamento. ¿Cuál es el protofilamento? Si lo llegan a preguntar, es esta hilera que yo les voy a marcar, esta hilera que va hacia abajo, eso es un protofilamento, que está formado por los dímeros que se unen de alfa y beta tubulina intercalada, como ustedes están viendo. Acá tenemos alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, así sucesivamente se va formando el protofilamento. ¿Bien? Y la unión de estos protofilamentos va a formar el microtúbulo. ¿Cuántos protofilamentos tenemos en total? 13. ¿Sí? Entonces acá, como ustedes están viendo, del 1 al 13. Si son 13 protofilamentos que van a formar este microtúbulo que tiene un diámetro de 24 o 25 nanómetros. ¿Bien? Como siempre, acá también participa el ATP. ¿Sí? Cuando, no sé si se me han hecho una pregunta. Yo, profe, Sí, entonces, o sea, se une la tubulina A con la beta, bien. forman los dímeros y los dímeros o sea, se unen y forman los otros. Los protofilamentos, exactamente. Así es que los Que, protofilamentos del microtúbulo. claro, los protofilamentos son estas filitas. Sí, mira, acá tenemos 1, 2, 3, todas estas filitas, 4, 5, ¿sí? Que van hacia abajo, ¿bien? Si yo lo miro de arriba, si yo hago un corte acá, ¿sí? Yo lo miro de arriba, voy a estar viendo esto, ¿sí? La imagen que está acá. Entonces, si yo lo miro de arriba, acá está, todo esto será un protofilamento. Este sería uno, sino que acá está en azul. ¿Por qué? Porque es la tubulina beta la que terminó. Este es alfa, este es beta, este es alfa, 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 beta, alfa, beta. Sino que es como terminó, ¿sí? Beta, alfa, beta, ¿sí? Entonces, ustedes cuando están viendo de arriba, acá estamos viendo los 13 protofilamentos. Bien, entonces recuerden, tubulinas se unen formando este protofilamento y 13 protofilamentos forman en total al microtúbulo. Bien, como pasa lo mismo que la actina, ¿sí? Acá se produce una polarización. ¿Por qué? Porque tenemos un extremo un extremo más y un extremo minus, negativo. Bien, que no lo tenían los filamentos intermedios, recuerden eso, ¿sí? Y esto es para que lo tengan en cuenta. Los filamentos de actina y los microtúbulos forman estructuras polares, ¿sí? Con extremos más y minus. En cambio, el filamento intermedio no forma estructuras. Estos son estructuras no polares, los filamentos intermedios, ¿bien? Por ende, los filamentos de actina y los microtúbulos, como tiene estos extremos polares, va a permitir rápidamente que se formen y se desintegren, ¿sí? No tan así los filamentos intermedios. Es por eso que yo les dije en la anterior, a ver, vamos atrás, les aclaro esto porque son como, me parece importante porque es como que le pueden preguntar eso en el choice. Por eso acá cuando dijimos las funciones de los filamentos intermedios, dijimos que son duraderas, porque es muy difícil que se desintegren. ¿Por qué? Porque se deben fosforilar, ¿bien? Y eso está mediada justamente por digamos, el ADN, ¿bien? El ADN es el que va a mandar, bueno, ¿se fosforilan o no? ¿Sí? Entonces, ¿se desarman o no? En cambio, los microtúbulos y los filamentos intermedios, este dinamismo de que se forme y se desintegren es automática, ¿sí?
O sea, no depende mucho, o sea, lo puede comandar el ADN, sí, también, pero es como que es una función que puede hacerla autónoma. Bien, eso como para que ténganlo en cuenta, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, entonces dijimos tubulinas, por dos filamentos, 3 en total me va a formar un microtúbulo. Y vamos a ver que acá tenemos un esquemita mejor para que lo entiendan. Acá tenemos el dímero, ¿sí? Que dos tubulinas alfa y beta se unen a un grupo fosfato, ¿bien? Y se va a formar el dímero de las tubulinas con el GTP. En este caso no es ADP, sino GTP. Este es el microtúbulo en crecimiento. Vamos a ver que cada cadenita esta, ¿sí? Es un protofilamento que se va formando. ¿Sí? Miren cómo se va formando. Al extremo más se va añadiendo estos dímeros, ¿sí? Miren cómo se ven acá. Y esta es la fase de polimerización, que es el famoso casquete, ¿bien? ¿Y dónde se produce? En el extremo más. En el extremo minus, no, sí que está acá abajo, ¿sí? Siempre se produce acá, en esta zona. No es como en los filamentos de actina, ¿sí? Es un poco más, digamos, se diferencia en esto. Y van a viendo cómo se van uniendo y formando estos dímeros de tubulina, van a formar estos microtúbulos en el extremo más, ¿sí? Bien, ¿y cuáles son las funciones? Vamos a ver que estos microtúbulos participan en el transporte y movimientos de vesículas y organelas, forman el famoso uso mitótico, que esto lo vamos a ver en dónde, en la división celular, y también movilizan los cromosomas, este uso mitótico, intervienen también en la fagocitosis, ¿bien? Y son componentes que vamos a ver de los cilios y los flagelos, ¿bien? Entonces, tenemos que, en conclusión, acá les dejo como un resumen de los filamentos. Acá tenemos los microfilamentos, los filamentos de actina, que son los más pequeños, que recuerden que miden 7 nanómetros y están más que nada en la periferia, ¿sí? Formados por los filamentos de actina. Luego los filamentos intermedios que miden entre 8 a 10 nanómetros, que están en los sitios de tensión. Generalmente, como son duraderas, forman lo que son las uniones laterales, ¿sí? Los desmosomas, midesmosoma, ahí es donde lo encontramos los filamentos intermedios, también en la lámina nuclear, y miren cómo forman estos bastones alfa helicoidales, forman este cordón bien grueso, ¿sí? Bien compacto. Y luego tenemos los microtúbulos que están formados por la alfa-tubulina, que mide alrededor de entre 24 y 25 nanómetros. Se encuentran mayormente en la parte cerca de los centriolos. ¿Sí? Ya vamos a ver dónde específicamente se van a encontrar, pero se encuentran los centriolos y justamente los centriolos se encuentran cerca de lo que es el núcleo. ¿Bien? Y de allí los microtúbulos se extienden hacia la parte apical, basal y lateral. ¿Sí? Y acá vemos cómo se forma esta, digamos, estructura helicoidal con las alfa y beta tubulinas. Bien, eso sería como un resumen de lo que hemos visto de los micros, citoesqueleto. Citoesqueleto. Miren cómo se ve acá con otros microscopios. ¿Sí? Acá tenemos un microscopio electrónico. ¿Sí? Miren cómo se ven las hebras, las más finitas, más gruesas. Miren cómo se ven los microtúbulos. Y acá, cómo se observan con fotografías ya con, digamos, fluorescencia. Bien, miren qué maravillosa que son nuestras células. Bien, y por último llegamos a orgánulos. ¿Sí? Acá, como ustedes han visto, tenemos muchos orgánulos. Tenemos el centrosoma, los cilios, flagelos, ribosomas, retículo endoplasmático, que acá lo vamos a dividir en dos, recuerda el liso y el rugoso, el aparato de Golgi, el lisosoma, peroxisoma, proteasoma y las mitocondrias, ¿sí? Tenemos muchas organelas, pero ¿qué pasa? En esta clase vamos a ver que los organelas o orgánulos se dividen en dos, como habíamos dicho, los membranosos y los no membranosos. Y lo que vamos a ver ahora van a ser justamente los no membranosos, ¿sí? Vamos a ver que dentro de los no membranosos encontramos los microtúbulos, que ya hemos visto que lo que son, los filamentos, que ya hemos visto, y los ribosomas, lo vamos a ver en la clase que viene. Lo que vamos a centrarnos ahora es justamente estos dos últimos, ¿sí? Los proteasomas y los centriolos, ¿sí? Esos son dos
organelas no membranosas que vamos a ver ahora, ¿sí? Bien, con respecto a los centriolos, vamos a ver que son cuerpos con forma de cilindros que se están situados en ángulo recto entre sí, es decir, que si yo tengo acá un centriolo, el otro está así, ¿sí? Siempre en ángulo recto. Y están compuestos ¿por qué? Por microtúbulos. Entonces, si ustedes ya saben lo que es un microtúbulo, van a entender ahora cuando yo les explique la estructura de los centriolos. Los centriolos son bien conocidos por un papel generando microtúbulos, es decir, vieron que yo les dije que los microtúbulos se forman, o sea, esta polimerización de tubulina alfa y beta se formaba en los centrosomas o en los hematoc. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que son esas siglas, ¿sí? Y vamos a ver que durante la división celular se va a estimular la formación de microtúbulos porque los necesitamos para que formen el uso mitótico, ¿sí? Acá tenemos lo que es el famoso centrosoma, ¿sí? Que el centrosoma está formado por un centro, por microtúbulos y por material peritubular, ¿sí? Y si vemos en el centro, estos son los microtúbulos, miren, acá. Estos son los centriolos que están formados por tripletes de microtúbulos. Ya vamos a explicar bien eso. Miren, si yo le hago una vista en la parte superior, miren qué bonito que se ve este centriolo, ¿sí? Recuerden que el centriolo están en los centrosomas, que los centrosomas son regiones del núcleo, perdón, del citoplasma, que están cerca del núcleo, ¿sí? Y que contienen centriolos y material pericentrolar, ¿sí? Acá está el centriolo, perdón, el centrosoma. Entonces acá tenemos el centriolo, ¿sí? Y el material pericentrolar. Bien, ¿qué es lo que es básicamente este material que ustedes están viendo como nubecitas? Y el material pericentrolar no es más que nada que las tubulinas que están sueltas. Entonces, ¿qué es lo que le permite? Que estas tubulinas se vayan ensamblando, formando el microtúbulo y que los microtúbulos se asocien para formar el centriolo. ¿Bien? Entonces recuerden eso. Vamos para atrás. Centrosoma está formado por un centriolo y el material pericentrolar. Estos son las tubulinas sueltas que se van a ir uniendo formando los microtúbulos y los microtúbulos van a dar origen a los centriolos. ¿Cómo está formado un centriolo? Decimos que el centriolo está formado por una estructura que se llama 9 por 3 más 0. Me acuerdo cuando me lo explicaba mi profesor, me encantaba cuando me lo explicaba. ¿Qué es lo que es? Tiene 9 tripletes y ningún singulete. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Vamos acá. Tiene 9 tripletes. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 3 estructuras de microtúbulo. Acá. Acá tenemos 3 microtúbulos. Y eso es lo que yo hablo de triplete. Bien, tiene 3 tripletes, o sea, tiene un triplete de microtúbulos. Microtúbulos A, B y C. Como ustedes están viendo, acá tenemos los 3, ¿sí? Y están unidos al otro triplete por una proteína de unión que se llama la nexina. Bien, ¿cuántos tripletes tenemos? 9, miren acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces tenemos 9 tripletes y ningún singulete. ¿Por qué? ¿Dónde deben estar los 2 microtúbulos que no están acá? Acá deberían estar, pero acá este no tiene. Si se recuerden, los centriolos es 9 por 3 más 0. Tienen solamente los 9 tripletes, nada más. ¿Sí? En la otra estructura, los dobletes lo tiene otra organela que ya vamos a ver. ¿Sí? Bueno, se los voy a borrar para no confundirlos. Ahí está. Entonces recuerden la estructura de 9 por 3 más 0. 3, ¿sí? Microtúbulos que forman el triplete y en total tenemos 9 tripletes. ¿Sí? Esa es la estructura de un centriolo. ¿Qué es lo que es importante del centriolo? Como dijimos, que en el momento de la división celular,
formen, bien, formen el uso mitótico, ¿sí? Va a formar estas prolongaciones de microtúbulos, bien, astrales se llama, o áster, y algunos microtúbulos cinetocóricos que se llaman, que se van uniendo al cromosoma, ¿bien? ¿Y esto qué va a permitir? Y que se arrastre o se lleve el material genético en forma adecuado, ¿sí? Después ya vamos a ver, ojalá que veamos división celular, así les explico bien esta parte de la división, ¿sí? Pero ustedes básicamente recuerden que los microtúbulos van a formar el uso mitótico que van a participar cuando una célula quiera dividirse. ¿Y de dónde salen estos microtúbulos? Son los microtúbulos que se producen justamente en el citosoma, que están formados desde los centriolos y el material pericentriolar, ¿sí? Recuerden que son los centrosomas o también llamados hematoc, ¿sí? Bien, acá tenemos los centriolos o cuerpos basales, dijimos que están formados por 9 tripletes de microtúbulos, que es lo que yo explicaba, 9 por 3, y no posee microtúbulos centrales, más 0. ¿Sí? El 0 quiere decir que no posee microtúbulos centrales. ¿Cuál es la función? Bueno, se encuentra en el centrosoma para formar el centro organizador de los microtúbulos, que el centro organizador de microtúbulos, es lo que denominamos hematoc, ¿sí? Y de acá se va a formar los microtúbulos y también ayuda a la formación del uso mitótico, ¿sí? Esto es lo que ustedes tenían, digamos, en el cuadernillo. Y bien, ¿y qué estructuras tenemos que están constituidas por microtúbulos? Y tenemos los cilos y los flagelos. Vamos a ver que la estructura de los cilos y flagelos es muy parecida, ¿sí? Va a tener una zona basal que va a ser igual que el microtúbulo, perdón, igual que el centriolo, es decir, que tiene 9 tripletes y ningún singulete, ¿sí? Mire, en cambio, cuando vamos hacia la parte periférica, va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no va a tener triplete, va a tener dobletes. Acá, 2. Entonces va a tener 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Va a tener 9 dobletes más un doblete de nuevo acá, por 2, ¿sí? Más 2. ¿Por qué? Tenemos 2 microtúbulos en el centro. ¿Bien? Entonces, acá ustedes están viendo cómo va cambiando un poco la estructura en los cilios y flagelos. ¿Sí? Recuerden que esto es cilios y flagelos en la superficie apical, porque si hablamos en la parte basal, parte de un centriolo. Ojo con eso, ¿sí? Este número. Y vamos a ver que todo este flagelo o cilio está envuelto por membrana plasmática, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tenemos? En el flagelo va a dar movimiento a la célula y en este caso lo encontramos en el espermatozoide. Y los cilios lo vamos a encontrar mayormente en las zonas donde encontramos moco, por ejemplo, en la vía aérea, y tienen la función estos cilios, que son estructuras un poco más cortitas que los flagelos, de arrastrar partículas inspiradas. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los cilios? Por ejemplo, en las tropas de Falopio también, porque impulsan a los ovocitos, ¿sí? El movimiento de que lleva a los óvulos más el movimiento del espermatozoide, esto permite la fecundación, ¿sí? Se mide la fecundación, la importancia de que otorguen movimiento, ¿sí? A partir de los microtúbulos. Bien, por último, ¿qué más tenemos en el citoplasma? Vamos a tener inclusiones, que son macromoléculas detectables al microscopio que carecen de membrana, como por ejemplo el glucógeno, gotitas de grasa. Vamos a tener las famosas chaperonas y los proteasomas, que acá lo vamos a ver juntos. ¿Por qué? Porque las chaperonas son las encargadas de acompañar el plegamiento correcto ¿de qué? De las proteínas, es decir, que alcance su conformación secundaria o terciaria. ¿Bien? En cambio, tenemos el otro lado opuesto, son los proteasomas. Los proteasomas son un complejo enzimático que lo que logra es degradar ¿a qué? A las proteínas mal plegadas. Mal plegadas o que estén viejas y ya no sirven, también lo degradan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Este proteasoma, como ustedes están viendo, está formada, ¿sí? Por esta conformación
que tiene como un bolsillito, ¿bien? Y lo que hace es degradar la proteína siempre y cuando esté marcada. ¿Vieron esto? Como son como raquetas. Esta es una proteína que se llama ubiquitina. Ubiquitina. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el mensaje acá? Solamente el proteasoma va a degradar una proteína que esté ubiquitinizada, es decir, que esté marcada. Ustedes imagínense que ustedes están haciendo un control de calidad y vean que un yogur está en vencimiento. Le ponen una etiqueta de tirarlo, ¿sí? Y así ustedes van funcionando. Eso mismo hace la ubiquitina. Se une. Mira, obviamente que todo esto es un proceso molecular que no viene al caso, pero yo se lo voy a explicar fácilmente y cortito que marcan, ¿sí?, las proteínas que están mal plegadas o que ya están viejas o que ha tenido algún error, ¿bien? O que simplemente la célula quiere tener un control estricto de esa cantidad de proteína y la verdad que ha subido mucho y la célula no le gusta esto, quiere que se degraden, entonces le ponen una etiqueta para que se vaya directamente a destruir. Esa etiqueta es la ubiquitina, ¿sí? Esta es una proteína de 76 aminoácidos, la ubiquitina. Entonces se une, la marca, entonces la proteína directamente va al proteasoma, rompiendo los enlaces peptídicos y lo que va liberando son los aminoácidos que van a estar libres en el citoplasma, que luego se van a unir a la RNA de transferencia y van a volver de nuevo a ser reutilizados algunos, de nuevo en una formación de nuevas proteínas. Bien, ¿vieron cómo se recicla? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que son en teoría las chaperonas? Ya hemos visto las proteasomas que son los encargados de degradar. Las chaperonas es lo contrario, son las que ayudan justamente a que las proteínas se plieguen. ¿Cuáles son las chaperonas que son importantes para nuestro cuerpo? Son el grupo de las familias de la HSP70, ¿sí? Acá van a ver cómo va liberándose esta cadena, ¿sí? Miren lo que yo estoy marcando de aminoácidos que va a formar esta proteína. Se va a unir esta proteína que se llama HCP70, esta chaperona, ¿sí?, que es una proteína, pero se llama chaperona, y de esta forma esta unión entre el ATP y la chaperona se unen a esta proteína que está recién saliéndose del ribosoma. Imagínense que se está recién saliendo del horno, como dicen algunos, y permiten el plegamiento y de esta forma esta proteína llega a su conformación terciaria. Por ende, llega a su estado nativo que le decimos. ¿Para qué? Para que tenga función biológica. Es como que le ayuda a madurar. Eso es la chaperona, ¿sí? Entonces acá la chaperona, vamos a poner para que les quede a ustedes, le ayuda a madurar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no madura esta proteína? Directamente la va a marcar la ubiquitina y va a ir va a pasar esto, miren. Acá, esperen que voy a borrar un poco. ¿Qué pasa si no existe la chaperona? Vamos acá a borrar un poco. Acá tenemos los dos procesos. Acá tenemos la proteína inmadura que salió del ribosoma. Se une al complejo de chaperona, que son los grupos de la HSP70. Acá hay mucho más por saber, chicos. Hay muchísimo más para profundizar, pero bueno, esto es como lo básico, ¿sí? La verdad que es muy fascinante la parte molecular de las células, digamos. Pero bueno, acá tenemos un grupo de proteínas que forma este complejo, se une a esta proteína inmadura y permiten que a que madure y logre la conformación de estado nativo para que tenga función biológica. ¿Qué pasa si yo no ayudo a esta proteína que madure? Se va a ubiquitinizar, ¿sí? Se va a unir esta ubiquitina, miren cómo se une, y la va a marcar directamente para que se degrade en el proteasoma, queden liberados los aminoácidos para volver de nuevo al proceso de síntesis proteica, ¿sí? Entonces miren cómo tenemos como dos equilibrios celulares, ¿sí? Mírenlo por ahí yo lo repito mucho, pero cuando uno estudia a nivel más profundo la célula se ve que es perfecta, que es una maquinaria perfecta y el mínimo error origina la patología. Bien, y por último vamos a ver que tiene inclusiones citoplasmáticas,
que estas son sustancias que se van a acumular en el citoplasma, ¿bien? Y no son considerados organoides, si solamente son inclusiones. ¿Cuáles podemos encontrar? Inclusiones de glucógeno, ¿sí? Que recuerden que el glucógeno es es un hidrato de carbono en forma de depósito, ¿bien? Los lípidos, cristales y pigmentos, ¿sí? ¿Qué pigmentos? Por ejemplo, la lipofuscina, que la lipofuscina es un pigmento normal que tiene las células envejecidas. También podemos encontrar hemosiderina, que proviene del grupo M, o sea, del metabolismo de la hemoglobina, que se empieza a depositar en estas células, ¿sí? Y por ahí, digamos, es importante saber de las inclusiones. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que por una falla enzimática o por X, digamos, estímulo, me aumentan estos depósitos celulares y yo lo tengo que encontrar porque hay patologías que se denominan por depósitos, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo, de qué depósito estoy hablando. ¿Bien? Bien. Ahí terminamos, chicos, con la clase de hoy. Espero haber sido clara y no haberlos mareado.